Muy buenas amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Leo Reacción, bienvenidos a mi canal y a una nueva reacción a el gran Dimas. Nada, estaba muy ansioso por poder hacer esta reacción. Primero déjame agradecerle a Ricardo San Fernando 7378. Hermano, un saludo enorme. Gracias por pasarme este link, entre otros que me has pasado. Que tienen subtítulos y pocos problemas con copyright, que es algo que con este artista en mi segunda reacción, que todavía no pude publicar, que fue Stranger, no lo pude, tuve bastantes problemas con copyright, así que vamos a ir directamente con este nuevo video para mí. Obviamente para ustedes debe ser un clásico de todos los tiempos, pero recién lo estamos descubriendo en el canal. Se llama Amor como un sueño. Eh, y no nos entretenemos más con palabrería. Un beso a todos, muchas gracias por estar presente y vamos a volar con este señor. 1, 2 y 3. Ese silencio, ese suspenso. Я в глаза твои, как в зеркало смотрюсь. Отражение потерять свое боюсь. Fíjate más allá de lo cerca que él tiene el micrófono de la boca, que se escuchan esos pequeños ruiditos de los labios, de los movimientos de la boca, esos pequeños detalles que es, obviamente por lo cerca que está la boca del micrófono y lo suave que está cantando. Потерять свое боюсь. Не хочу, чтоб я лишь гостем был в сумраке ночей и судьбе твоей. Я люблю тебя, как любят в жизни раз. Obviamente, si ya conociendo un poco más de él, al haber escuchado 3 canciones interpretadas por él, esta sería mi cuarta, aunque en el canal tengo solamente 2. Sé que en cualquier momento va a explotar y después de esa explosión va a haber una explosión más grande y después de esa explosión más grande va a haber una calma que nos va a llevar a otra explosión más grande. Eso estoy seguro, porque aparte la suavidad con la que empieza es sinónimo de que de ahí vamos para arriba. Словно солнце в мире не было до нас. От забот и мелких ссор я тебя увел, и ключи от счастья для тебя нашел. Qué lindo. Для тебя нашел. Любовь, похожая на сон. Y me encanta, perdón que lo pause, pero lo tengo que pausar y hacer comentarios de lo que voy observando y lo que me va transmitiendo, porque después me voy a olvidar, básicamente. Me encanta cuando hace esos cambios tan bruscos en la técnica, no tanto por ahí en lo sonoro, por ahí vos no lo escuchás tan distinto de un pasaje al otro, pero la técnica sí, porque está completamente con la voz súper relajada, con el registro bajo, bien de pecho, y después te mete esa suavidad con el aire que es, ya es, por lo menos desde lo que yo tengo visto, es característico en él. Любовь, похожая Ay. на сон.
сердец хрустальных перезвон. Твое волшебное люблю. Я тихим эхом повторю, любовь, похожая на сон. Счастливым сделала мой дом, но вопреки законам сна. ¿Ves cómo terminó con aire al final? Los últimos pasajes de esa nota no es un sonido, no es un sonido producido por las cuerdas vocales. Es como un suspiro, escuchá, que es mágico. ¿Eh? Пускай не кончится она. Son los pequeños detalles que hacen la diferencia entre un muy buen artista y un artista espectacular, como lo es él, obviamente, porque puede tener una voz muy potente, con un registro muy amplio, pero cuando a todo eso le suma los pequeños detalles, que yo me estoy perdiendo 800, observo 2, pero me pierdo 800, porque yo no soy un profesional ni un analítico, simplemente soy un músico amateur que me gusta escuchar música. Y disfruto con estas interpretaciones. Y el piano es precioso. Cuidado, viene algo. Я прощаю одиночество и грусть. Ты сказала в них, я больше не вернусь. Так бывает только в сладком сне, но любовь у нас наяву сейчас. Sí, claro que sí. Не в глазах твоих себя не... Y acá ya empezamos a darle más profundidad al sonido y más una interpretación más corporal. потерять. ¡Ah! По разлуке нам любовь не разменять. Claro que no. И немыслимой ценой. Cuidado, cuidado. ¡Ah! И своей мечтой заслужил я это счастье быть с тобой. Y algo que me acabo de dar cuenta, su interpretación no es a lo clásico de un cantante de ópera o un cantante de ese estilo musical. Es muy contemporáneo, es muy, no voy a decir pop, la técnica que está usando, pero no es clásico. Tiene muchos recursos, pero obviamente es un sonido más contemporáneo, más moderno. Это счастье быть с тобой, быть всегда с тобой. Любовь, похожая на сон. Acá sí, ¿ves? Сердец хрустальных перезвон. Твое волшебное люблю. Я тихим эхом повторю, любовь похожая на сон. ¿Cómo hizo eso? Pará, Dimash. Che, Dimash. ¿Pero qué te pasa, che? Estás jugando con nuestros corazones. Любовь похожая на сон. Любовь похожая на сон. Porque ¿sabés qué es por lo menos en mi interpretación, ¿no? ¿Qué es lo espectacular de esto que acabamos de repetir? Que esa nota la lleva adelante empujando con
con un suspiro, con aire. ¡Ah! Bueno, no me sale, ¿no? Obviamente porque no tengo práctica ni tengo la garganta como es para hacer eso, pero no es una nota que empieza de nuevo, con el sonido de las cuerdas vocales. Es una nota que la arrastra con aire. ¿Ves? Mirá qué bueno que está eso. Primero, el señor, el maestro en el piano, está completamente alucinado. Y me encanta el detalle del humo, el humo acá abajo. Yo, si hay una de las cosas que extraño de tocar en vivo era el humo, porque el humo, cuando tiraban humo en el escenario, en los shows que hacía con mi banda, tenía muy rico olor el humo. Perdón que lo interrumpa, pero ustedes me han comentado muchas cosas sobre él y su formación en la música. ¿Él toca la flauta o toca algún instrumento de viento? Porque la manera en la que él canta y la manera en la que él hace algunos detalles suenan, por ejemplo, esto suena muy a flauta. Me suena muy cómo fue deslizándose entre la nota, por eso le agrega mucho aire también a sus pasajes. Normalmente cuando uno es músico y a la vez aplica como cantante, hay muchos recursos que utilizas a la hora de cantar que son tomados de la ejecución de un instrumento. Entonces hay cosas, se entiende, ¿no? Y a mí me suena que él está utilizando recursos de una flauta o un instrumento de viento, no necesariamente una flauta. Cuidado. ¡Ah! Ahí tenía que venir. Me gusta que se escuche también una guitarra eléctrica, porque si nunca lo aclaré y ustedes no lo saben, yo soy una persona de rock pesado, rock duro. Y me gusta mucho. Por eso me encanta sumergirme en el mundo de este artista y de algunos que también ustedes me han recomendado, pero que todavía no he reaccionado, que no son propios del rock. Pero se escucha la guitarra eléctrica de fondo y una base bien, no rockera, pero una base que se puede aplicar a una balada, a una power balada. Pero ¿cómo hace? Y sigue, no termina. ¡Bravo! Bravo, claro que sí. Me quedé sin aire yo escuchándolo. Me gusta, justo lo paré, llegué acá. Me gusta como ellos están tocando y cuando cortan que hacen la pausa para ya darle paso al final,
Vamos a volver un cachito para atrás. Bueno, el flaco este está mirando a la rubia. Flaco, ¿qué está mirando a la rubia? No las mires así a la rubia. Toca tu instrumento tranquilo. Mira, y se paran para mirarlo. Пускай не кончится. Ah, Браво! Потрясающий тандем. Спасибо, Невероятная песня. Спасибо! Spasiba. Bueno, amigas y amigos, Dears de mi corazón y Tears del corazón de Dimash. Esto fue Dimash, claro que sí, con Love is like a Dream, o en mi idioma natal, el amor, amor como un sueño. En realidad, si es Love is like a Dream, la traducción correcta sería el amor es como un sueño. Pero no soy nadie para dar clases de inglés. Uy, mira mi pelo. Bueno, gracias de nuevo a Ricardo San Fernando 7378, qué buen nombre Ricardo, por alcanzarme el enlace a esta canción y también algunas otras más que también me ha pedido la gente, así que pronto vamos a reaccionar a esas y algunas otras más que me han recomendado muchos de ustedes. La canción no voy a agregar nada más de la canción para no hacer más largo el video porque lo fui agregando en las diferentes pausas que hice. Primero, para no olvidarme de esas cosas porque después llega el video y abrumado por el tremendo final me olvido. Y segundo, para darle para hacer la esquivadiña al algoritmo de YouTube para que no detecte ningún derecho de autor. Por eso agradezco el comentario de Ricardo que me ha dicho que estos enlaces en particular no suelen tener mucho problema de copyright. Así que les mando un abrazo enorme, un beso a todos. Ya saben, si le quieren dar un like al video, que la primera reacción a Dimash, que fue SOS, ya alcanzó el video más popular que yo tenía en el canal, que era una reacción a las mejores rimas del freestyler Asesino, que tenía 20.700 o algo de eso. Ya creo que llegamos a los 21.000 vistas con el video de Dimash y se convirtió en el video más popular de mi canal. Así que si les gustó el video, un like. Si se quieren suscribir y todavía no están, van a ser bienvenidos. Y nosotros nos vemos en la próxima. Chau, chau.